tenemos un tema, un título que está denominado Influencia de la metodología de enseñanza en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Juliaca 2019. La matriz de consistencia debe de tener siempre un título. Y además debe contener muy bien, la matriz de consistencia debe contener siempre su título, ¿ya? El problema, objetivos, hipótesis, variables, indicadores y dimensiones. En otras ocasiones no contienen dimensiones, en algunas otras tienen indicadores y las dimensiones y la metodología de investigación. Va a depender mucho del investigador, qué es lo que quiere considerar dentro de la matriz de consistencia. Ahora, deben saber que esta matriz de consistencia es como el esqueleto de una investigación, porque aquí van a encontrar lo esencial, lo primordial, lo que sostiene la investigación, como es el título, el problema, los objetivos, la hipótesis, las variables y los indicadores, dimensiones, ¿no? Todo ello es el esqueleto de la investigación. Lo que se desarrolle como el marco teórico, el marco conceptual, legal y demás, son los músculos de la investigación. Con ello ya se va a ir componiendo, pero esto es lo que sostiene a la investigación. Por lo tanto, esto no debe faltar dentro de una investigación, dentro de un proyecto de investigación, porque en función a esto es que van a trabajar. La matriz de consistencia los va a guiar. Por eso es que vamos a empezar con su desarrollo. Y como les había indicado, el tema que ustedes elijan tiene que tener como marco conceptual o marco teórico necesariamente parte de la teoría social, ¿ya? O sea, teoría social clásica, es decir, debe tener hecho social, específicamente hablemos de educación, de Estado y sociedad, de acción social, suicidio, etcétera, etcétera. Debe contener como parte de marco teórico esto. En diferentes temas sociales, puede ser violencia familiar, pueden analizar alguna ley, su efectividad, pueden, o sea, un montón de cosas, porque ustedes ya saben que el hecho social, ¿no? Y si hablamos de las reglas del método sociológico, vamos a ver que todo es investigable, hasta la forma de caminar de una persona podría ser un objeto de investigación, ¿ya? Por lo tanto, los temas que ustedes vayan a elegir no está siendo restringido de ninguna manera, ¿ya? Ahora, continuemos con la matriz de consistencia. Les hablaba influencia de la metodología de la enseñanza, ¿no? En el caso de ahora podría ser en el rendimiento académico. ¿Qué significa? ¿Qué metodología utilicen los docentes para poder enseñar, para poder transmitir conocimientos, va a influir en el rendimiento académico? Si es una buena metodología, pues los estudiantes tendrán un buen rendimiento académico. Si la metodología es inadecuada, pues entonces habrá un rendimiento académico bajo. ¿Ya? Además de ello, se está hablando que va a estar la investigación aplicada a los estudiantes de la Escuela Profesional de la Universidad Nacional de Juliaca. ¿En qué año? 2019. Por lo general, en las investigaciones que se realizan, es recomendable que el título deba contener, y anótenlo bien, el título debe contener dos variables, una dependiente y una independiente. Es decir, debe contener el tema de lo que ustedes quieren investigar. ¿Qué es lo que quieren investigar? ¿Qué quieren conocer? ¿Qué tema quieren conocer? Y por ejemplo acá lo que se quiere conocer es la influencia de la metodología de la enseñanza en el rendimiento académico. Ese es el tema que quieren conocer, rendimiento académico y metodología de la enseñanza. Y tienen ahí dos variables. ¿Qué más? ¿Dirigido a quién?
a los estudiantes. ¿De dónde? De la Escuela Profesional de la Universidad de Juliaca. Y el año 2019. Por lo tanto, concluimos en que el título debe tener el tema, la población, el lugar donde se va a aplicar y el tiempo, que es el año. Son 4 cosas que debe contener su título de investigación. ¿Ya? En su mayoría se ha hecho una regla que debe de ser sí o sí de esta forma. Pero no estoy muy de acuerdo, por lo que a manera de sugerencia les había dicho a un inicio que ustedes como investigadores deben tener la mentalidad abierta, por lo que no siempre en algunos casos pues lleva año. En algunos casos lleva el lugar donde va a ser la investigación. Hay algunas tesis o investigaciones que solo tienen 3 palabras de título. Y por lo que yo no voy a de ninguna manera discrepar con esto, porque cada quien tiene su propio método de investigación. Sin embargo, para fines de nuestra investigación vamos a considerar estas recomendaciones: tema, población, lugar y tiempo. 4 cosas que debe contener su título de investigación. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder delimitar y que no sea una investigación demasiado grande. Y ahí delimitas no solamente el tiempo, sino también la población. Porque al decir estudiantes de la escuela, te estás limitando solo a ellos. Si dijéramos estudiantes de la universidad, pues estaríamos limitándonos a todos los estudiantes de la universidad. Y es necesario delimitar porque esto nos va a permitir realizar una investigación más específica. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y mientras más corta sea, o mientras más corto sea tu tema y tu población, pues mejor va a ser la investigación. Tú vas a poder conocer a mayor profundidad. También depende mucho de la metodología que se vaya a utilizar. Entonces, es necesario que contenga estas 4 cosas. Ojo, para mi caso, pero si es que ustedes pudieran realizar una investigación distinta, pues genial, igual es muy bienvenida, ¿ya? Sin embargo, es recomendable que lo hagan así para fines de sustentación de tesis, porque he visto en la mayoría de docentes que suelen sugerir o pedir, solicitar que contenga estos elementos que les he mencionado. ¿Ya? Muy bien, dicho esto, pasemos al desarrollo del problema. El problema general. Y cuando vamos a hablar de un problema general, está relacionado a una pregunta. ¿Ya? Una pregunta. Y tiene que tener relación con el título además. Mi sugerencia es que consideren el mismo título, pero que le agreguen adelante y lo consideren en forma de pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí les he mencionado cómo influye la metodología de la enseñanza en el rendimiento académico de los estudiantes, lo mismo que está arriba, si se dan cuenta. Lo único que ahí se ha agregado es cómo. ¿Ya? Y ha cambiado este término de influencia, que estaba en el título, como influencia, y en la pregunta he puesto cómo influye. Y te haces esa pregunta. ¿Cómo influye la metodología de la enseñanza en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Juliaca, año 2019? Y hablemos de las preguntas específicas o problemas específicos, ¿ya? Esta pregunta general es la que engloba tu investigación, la que engloba todo lo que vas a realizar. Te preguntas, ¿no? ¿Cómo influye?
Y los problemas específicos son como alimentos o subobjetivos o objetivos específicos, en el caso de objetivos, que van a hacer el todo, es decir, que van a alimentar a la pregunta general o al problema general. Problemas específicos. ¿Cuál es la metodología de enseñanza de los docentes? Entonces, nos vamos a referir a las dos variables. Tu primera variable era lo que está de azul, metodología de la enseñanza. Y tu segunda variable era rendimiento académico. ¿Ya? Entonces, nos vamos a referir a esas dos. Tu pregunta específica va a estar relacionado a metodología de la enseñanza y la otra al rendimiento académico. Son recomendaciones que les doy. No necesariamente tiene que ser de esta forma. No necesariamente. Sin embargo, esto va a facilitar a que ustedes puedan construir sus problemas específicos. En función a ello, utilizando sinónimos, pueden cambiar esas preguntas. Pero para fines de que ustedes puedan aprender y darse cuenta de la relación que quiero que tenga, porque debe haber una relación del problema con el objetivo, la hipótesis, variable, indicadores, etc. Debe de tener una relación coherente además. No vaya a ser que en la pregunta ustedes me estén hablando de pescado y me estén hablando adquirir carne de mono. A esa relación me refiero. Debe de tener una relación coherente. Cada uno de estos elementos que componen el marco, en la matriz de consistencia. De igual forma, esta relación debe de tener entre problema general y problemas específicos. Y para que ustedes no se vayan de un lugar a otro, pues entonces es mejor considerar lo que se ha tomado en cuenta en la pregunta general, como es, en este caso, el rendimiento académico y la metodología de la enseñanza. Para cada una estamos desarrollando un problema específico. Esa es la forma de poder tener esta relación y que sea más clara y concreta, además. ¿Ya? Y acá tienen problemas. ¿Cuál es la metodología? Entonces, primero vamos a conocer la metodología para ver si esta metodología es buena o es mala. O es regular. Una vez que conozcas la metodología, tú vas a conocer el rendimiento académico. Conociendo estos dos, vas a conocer la influencia, que es tu pregunta general o tu problema general. ¿Ya? Luego de ello, nos vamos al objetivo. Y ahí tenemos un objetivo general que va a ser lo que tú quieres lograr de tu investigación. ¿Qué es lo que quieres lograr con tu investigación? ¿Qué resultado quieres obtener con tu investigación? Y ahí vamos a tener el objetivo general. Por ejemplo, aquí se ha considerado conocer la influencia de la metodología de la investigación. La misma relación, lo único que he cambiado acá es el verbo. El objetivo debe estar construido con un verbo, siempre, 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 siempre. Un objetivo debe estar construido con un verbo. ¿Qué es lo que quieres lograr? Lo que yo quiero lograr con la pregunta ¿cómo influye la metodología? Es conocer la influencia de la metodología en el rendimiento académico. Quiero conocer qué tanto influye. Positivo o negativo. De igual forma, tenemos los objetivos específicos. Y en ello vamos a encontrar, por ejemplo, establecer la metodología. Damos el verbo.
Ustedes saben que el verbo termina en ar, er, ir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la metodología que quieres establecer? Esa metodología, conocer esa metodología, describir esa metodología. Pero también depende mucho cómo te haces esa pregunta para poderte dar una respuesta. Porque si yo digo, ¿cómo es María? Tú me dirás, María es alta, de piel trigueña, delgada, de ojos claros, etcétera, etcétera. Me estás describiendo porque he preguntado cómo es María. Y tu objetivo podría ser describir o conocer. Porque quieres conocer a María, preguntas cómo es María. Pero si tú dices cuál es la metodología en este caso, o cuál es María, tú lo que vas a hacer es identificar a María. Porque estás preguntando cuál es María o quién es María. La vas a identificar primero. Vas a establecer quién es María. Y dependiendo de eso, tienes que responderte tu pregunta o fijar tu objetivo. Deben tener claro eso también, jóvenes y señoritas. Dependiendo cómo te haces la pregunta, debes de redactar tu objetivo. Tiene mucho que ver con ello. ¿Ya? Igual en el caso del rendimiento académico. Ahora, si se dan cuenta, para ambos he considerado cuál y para ambos he considerado establecer. No importa si el verbo es repetitivo. En muchos casos, los investigadores indican de que no se debería de repetir los objetivos o las palabras del objetivo del verbo. Yo no estoy de acuerdo con ello. Sí se puede repetir. Los temas son diferentes. Uno es metodología y el otro es rendimiento académico. No voy a restringir respecto a ello. Hipótesis. Cuando hablamos de la hipótesis, vamos a considerar hipótesis general, de igual forma hipótesis específicas. Si se dan cuenta, en la hipótesis es la respuesta a la pregunta general. El objetivo es lo que quieres lograr. ¿Qué buscas con tu investigación? La hipótesis es la respuesta a tu problema general. Si tú te preguntas cómo influye, tú dirás, la influencia de la metodología de la enseñanza es regularmente baja. Esa es otra recomendación. ¿Qué considero regularmente baja ahí? Porque muchas veces al momento de investigar vamos a encontrar de que no influye, puede ser, de que no influye nada y tú has puesto en tu hipótesis de que sí influye. ¿Y qué tal influye pero no influye mucho? ¿Qué vas a hacer? ¿Rechazas o aceptas tu hipótesis? Vas a rechazar porque si es menos del 50%, pues entonces vas a rechazar tu hipótesis. Y además ahí hay unas tablas en estadística que ustedes están haciendo para aceptar o rechazar la hipótesis. Teniendo en consideración eso, ustedes van a ver y analizar los resultados para ver si aceptan o rechazan. Entonces, ¿qué es más seguro ahí de que pueda suceder? Que sí influye, pero que no influye demasiado, sino que es regularmente baja. Y te respondes de esa forma. Lo mismo que está en la pregunta general, lo mismo que está en el objetivo, está en la hipótesis, con la diferencia de que solo se ha agregado esta parte sombreada, la parte de amarillo. Solamente eso se ha agregado. En el caso de hipótesis específica, igual, solo se ha agregado acá la parte de celeste. Es regularmente adecuada. Lo mismo aquí. El rendimiento académico de los estudiantes es bueno.
porque ahí estás definiendo si el rendimiento es bueno o es malo. Dicen que es bueno. ¿Pero a qué se llamará bueno? Ahí habría que también tener en consideración ello. ¿Sí? Ahora, nos vamos a las variables. Las variables, como su nombre lo indica, varían, cambian. Por eso son variables, que viene de ello, de que varían. Puede que varíe, puede que no varíe. Y vamos a encontrar que existe 3 variables. Variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. Por lo general no se utiliza esta variable interviniente. Sobre todo se trabaja con las variables independiente y variable dependiente. En el ejemplo que les pongo, de igual forma existen 2 variables. La independiente, como su nombre lo dice, pues no va a depender de nadie. Por sí sola existe. Por eso es independiente. Y la dependiente es la que va a variar, la que depende de la otra, de la independiente. La variable dependiente depende de la variable independiente. Aunque parezca un trabalengua, debe de estar claro. La dependiente siempre va a depender. ¿Ya? Y ahí tenemos que la metodología de la enseñanza es independiente. No depende de otra variable que tú te estés planteando en tu proyecto de investigación. Lo que sí depende es el rendimiento académico. ¿De qué? De la metodología de la enseñanza. Depende de que si es buena o es mala, este rendimiento va a variar. Y si va a variar, es porque es dependiente. ¿De quién? Del independiente. ¿Ya? Y ahí tenemos las dos variables. Hay algunas investigaciones que solamente son de una sola variable y también es permitido. Es muy poco recomendable porque es una investigación que ustedes tengan que realizar por el facilismo e investigaciones de una sola variable. No se los recomiendo. Qué mejor si lo hacen de 2 variables, para que puedan hacer también su prueba de hipótesis, de manera que van a relacionar estas 2 variables. Los indicadores, como dice su nombre, indican lo que se va a realizar en las variables. Si nosotros hablamos de metodología de la enseñanza, entonces, ¿qué nos indica que hay dicha metodología de la enseñanza? ¿Qué nos indica que esta metodología de la enseñanza es adecuada? ¿Es positiva o negativa, teniendo en consideración que es regularmente baja? 1, el dominio del tema. 2, la adecuada comunicación o comunicación asertiva podría ser. ¿Cómo el docente, qué tanto domina el tema para poder comunicar, darles la atención y dar una enseñanza adecuada? 1. Lo otro, ¿qué estrategias aplica? ¿Cuáles son las estrategias que son parte de esta metodología de la enseñanza? El uso de diapositivas, videos, canciones, dinámicas, etcétera, etcétera. El material que va a utilizar, diapositivas, en el caso que de ahora estoy manejando el Word. Y por último, la didáctica. Participativa, impositiva, no lo sé. Entonces, todo esto tiene que ver con la metodología
de la enseñanza. Todos estos temas, estos temas que estoy acá considerando en los indicadores, nos van a indicar que existe una metodología de enseñanza. De igual forma en el rendimiento académico. ¿Y qué consideramos? Dominio del tema A. Si el docente enseñó el tema A, los estudiantes por ende deben saber el tema A. Y deben dominar el tema A. La correcta recepción de los temas desarrollados. Solo se ha quedado en esto, para este caso, porque a veces es un tanto difícil solicitar información referido a las calificaciones de los estudiantes. No es fácil conseguir las notas. Coordinación no se los va a proporcionar porque eso es totalmente privado. Y hubiera sido un muy buen indicador en el rendimiento académico las notas de los estudiantes, para poder medir esto. Pero para este caso solo se ha considerado uno el dominio, lo otro la corrección de recepción de los sistemas desarrollados. La correcta recepción de los temas desarrollados. No se puede identificar más, tal vez evaluaciones o encuestas podría ser, cuestionarios. Con eso también se podría medir el rendimiento académico. O sea, ¿cómo vas a medir la variable rendimiento académico? ¿Cómo vas a medir la variable metodología de la enseñanza? Ese cómo vas a medir son los indicadores. ¿Qué te indica que existe esto? Te ayuda a medir estas variables. Los indicadores te ayudan a medir las variables. Y a eso está referido. Y pasamos a las dimensiones. Y vamos a considerar el inicio de sesión de clases, el desarrollo de la sesión, el fin o la tarea de sesión de clases, la motivación del alumno, la satisfacción del alumno, conocimientos adquiridos. Al igual que en el caso de variable indicadores, también vamos a tener las dimensiones de la sesión de clases. A ver, un momentito, chicos. Ya, muy bien, vamos a continuar. Ya. Entonces ahí tenemos las dimensiones de las variables o el desagregado de las variables. ¿Cómo se va a dividir estas variables, digámoslo así? ¿Qué vamos a considerar dentro de estas variables? En metodología de la enseñanza vamos a considerar el inicio de sesión de clases. ¿Es puntual? ¿No es puntual? El desarrollo de la sesión de clases. A eso se refiere con el dominio de tema A, tema B. Este orden puede variar. Puede estar primero las dimensiones y luego los indicadores. El fin o tarea de sesión de clase. Finalmente, ¿cuál es el logro de esa metodología de la enseñanza? Lo mismo para rendimiento académico. La motivación del alumno, la satisfacción del alumno, los conocimientos adquiridos. En algunas otras matrices de consistencia van a encontrar que consideran la metodología de investigación, como les había indicado. En algunas otras no consideran dimensiones. Y además, para una investigación, muchas otras investigaciones consideran la operacionalización de variables, que está fuera de esto, en donde simplemente contienen concepto, dimensión, indicador y variable. Pero esa es una operacionalización de variables. Para este caso, para la matriz, yo les voy a pedir que consideren el problema objetivo, hipótesis variable e indicadores. Hasta ahí, por lo menos, debe de estar su matriz de consistencia. Para algunos casos, si desean, consideren dimensión. Si no lo desean, pues no lo hagan. Ya, tenían una duda acá, donde dice hipótesis general, ahí decía, ¿no? Influencia, en este caso lo has puesto así, ¿no? Es influencia de la metodología de enseñanza regularmente baja.
Y yo podría poner regularmente alta, no, o podría. Sí, sí puedes poner. Pero tengo que saber preguntarme también ahí, creo. Esta parte no sé si me puede explicar. Mm, Esta hipótesis es un supuesto, Sí, ajá. es algo que tú estás suponiendo O sea, una posible respuesta. una posible respuesta. Puedes negarla también. Después de tu investigación, descubres de que te has propuesto una hipótesis que finalmente la vas a negar, no hay ningún problema. Sí puedes negarla. En muchos casos dicen que no debería de ser así porque ya no sería una investigación pues, objetiva, una investigación adecuada, idónea, y que te has planteado de manera no asertiva, ¿no? Sin embargo, yo no considero que sea así. Pues si niegas finalmente tu respuesta porque has puesto que es altamente o regularmente alta, entonces, ¿no? Por ese lado no hay problema. O sea, acá yo he podido poner no solamente regularmente baja, yo he podido poner que es baja, o que es alta, o que es simplemente regular, quitando bajo. O sea, es como tú, por algo es una hipótesis, por eso es un supuesto. No es Esta matriz que les estoy proporcionando es un ejemplo para su trabajo de investigación. No es definitivo, no es que ustedes lo van a realizar de esa forma. La matriz que les presento es totalmente básica, es sencilla por la relación que tiene. Si se han dado cuenta, se emplea las mismas palabras, solamente donde se cambia es en las partes sombreadas. ¿Y por qué les pongo de esta forma? Para que se den cuenta que en cualquier investigación que ustedes hagan, debe de tener esa relación que les estoy mostrando. No se olviden de eso, jóvenes y señoritas. Debe de tener esa relación. Si tiene esa relación es porque está bien su matriz. No importa si utilizan palabras desconocidas, nuevas, trilladas, no lo sé. Pero la relación que se debe establecer es única y eso no debe de variar. Sí, doctora, gracias. Acá yo tenía un título, no sé si puedo dictar y tal vez le puede decir y tal vez está algo mal. A ver, A ver, mira, nosotros estamos haciendo de ese. Darwin, se apagó tu audio. Sí, doctora. El impacto del COVID en las prácticas sociales de los estudiantes del tercer semestre, lo estamos poniendo en la Universidad Nacional de Juliaca. En ese Ya. caso lo pondría del tercer semestre de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Juliaca. Y no me quiero basar en la Universidad Nacional de Juliaca porque sería algo amplio, algo así lo estoy viendo. Esas prácticas sociales de las que quieres hablar, Darwin. Bueno, a ver. No he definido bien todavía, recién estábamos haciendo, en sí. Estaba proponiendo un compañero mío, no sé si ahorita creo que está en su línea, está mal, pero bueno, las prácticas sociales más que todo, ¿cómo es que se da hoy en día? O sea, se ha impactado en eso del COVID, ¿no? O sea, de los estudiantes más que todo, ¿no? Y no he definido cómo lo voy a hacer esas prácticas, no sé si me puede recomendar al respecto. Recién ¿Y cuáles son estaba. las prácticas? Imagino que es, por ejemplo, el hecho de confraternizar con deporte, en una discoteca, en un trabajo, no sé. Son un montón de prácticas sociales que ustedes hacen finalmente como estudiantes. Ese es Sí, uno. Lo otro, si vas a hacer solo de un semestre, no es factible aplicar muestra. Tendrías que trabajar con los 50, si son 50. Ya, es que ahí también tienes que ver la población. Si tú trabajas con la universidad, entonces tienes que aplicar muestra, fórmula,
ustedes están haciendo en estadística. Ustedes van a aplicar fórmula, y si van a aplicar fórmula, digamos, son 350 estudiantes de la universidad, de la Escuela de Gestión Pública. Entonces tú, al aplicar fórmula, pues te saldrá que debes encuestar a 100 estudiantes. Y tú vas a elegir al azar a 100 estudiantes de entre primer y 10º semestre para que te puedan brindar información. Y ahí aplicas una muestra. No va a ser un solo semestre, definitivamente no. Y si tú trabajas con un solo semestre, pues ahí no va a haber la factibilidad de que apliques fórmula porque la población va a ser muy pequeña. Y no es algo simbólico, representativo para una investigación. A menos que quieras hacer una investigación cualitativa. Y cuando es cualitativa, pues las investigaciones las puedes hacer hasta de 1 o 2 personas. Máximo de 15 personas. Pero que ahí vas a aplicar el instrumento. ¿Qué hace que una investigación sea cualitativa o cuantitativa? Precisamente va a ser de que es la cantidad con la población que vas a trabajar. El tema también, el tema influye bastante. Si tú hablas de percepciones, de cualidades, todo eso te va a indicar de que tu investigación es cualitativa. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. Si tu investigación es cuantificable, medible, es cuantitativa. Si tu investigación te va a hablar de cualidades que son mucho más subjetivas e inherentes al ser humano, entonces va a ser una investigación cualitativa. Porque además vas a trabajar con personas, vas a ver su pensamiento, su opinión, y cada persona es diferente, es única, va a tener una opinión, una percepción distinta a la otra. Y ahí ya vamos a hablar de una investigación cualitativa. La mayoría trabaja con cuantitativa, o sea, aplica encuestas. La cualitativa es más con entrevistas. ¿Cómo quieren trabajar? Entonces, doctora, en ese caso sería, lo que estaba haciendo sería cualitativo. Son 40, si van a trabajar con todo el semestre, pues son 40. Si ustedes quieren hacer cualitativo, van a tener que, ahí sí va a haber muestra y van a trabajar con 10 personas como máximo. Y de esas 10 personas, ustedes los van a reunir y van a entrevistarlos a uno por uno, o pueden hacer un grupo focal y a los 10 en una sola sesión igual recaban información. Pero son preguntas abiertas. No es cuantificable, porque jamás de los jamases tú vas a responder lo mismo que respondió María, que respondió Walter, que respondió Jesús. No, jamás van a responder idénticamente. En cambio, cuando tú haces una investigación cuantitativa, las preguntas son cerradas, están establecidas, porque tú das alternativas. En cambio, en la cualitativa, al ser una entrevista, pues son respuestas abiertas que te va a dar el entrevistado o tu población objetivo. ¿Cómo tú quieres trabajar? Eso va a depender mucho de ello. Y dependiendo de eso es que ustedes van a establecer si tu investigación es cualitativa o cuantitativa. Pero yo recomiendo de que primero identifiquen su tema, cómo lo estás haciendo, vean bien cómo lo van a hacer y ya vayan haciendo el problema, el objetivo para el día jueves. Deben de avanzar ya este problema. Les voy a dejar una tarea para que suban ya su matriz de consistencia. Igual lo vamos a revisar. El jueves yo voy a revisar matriz de consistencias de cada uno de ustedes. Y a eso nos vamos a dedicar el día jueves íntegramente. A revisar cada una de sus matrices. Sí, doctora, Sí, Darwin, sí, ¿cómo se llama? Entonces, ¿cuál recomendaría a usted, doctores? ¿Cuanti o quali? Yo no puedo darles una recomendación en general porque eso es decisión de cada uno de ustedes. Y si es cuanti, debe de tener mayor población para que sea representativo, simbólico, para que se considere investigación, debe tener más población.
más población. Pero si es pequeño, entonces es cualitativo. Yo no limitaría a solo un semestre, si es que voy a manejar encuestas, y lo haría pues más bien a nivel macro, ¿no? Agarrando toda la escuela, sacando fórmula, que salgan unos 100 y tantos más o menos les va a salir su muestra. Así es. Doctora, tenía una curiosidad, aunque todavía no tengo tanta experiencia en eso, sí que es, ¿cómo se llama? Para, digamos, en cuantitativa, más o menos, ¿cuánto de población mínimo debe tener o no es algo definido? Como que no te escuché bien. A No ver, sé cómo se otra llama. vez. ¿Cuánto de, digamos, cuántos de población, algo así? Le preguntaba para que sea, digamos, lo voy a hacer, digamos, Ah, ya, ya. cuantitativo, ¿sí o no? Entonces, más o menos, Ajá, ¿cuántos encuestas serían unos 100 o tal vez 50, ajá. no sé? O, pero, Mínimamente 100. o es indefinido, ¿no? Dependiendo, mínimamente puede ser 100, ¿no? Dependiendo de la fórmula que ustedes apliquen. Ya, pero sería mínimo 100 entonces. Ajá, como muestra, ojo, porque como Ya. población va a ser más, pues obviamente, ¿no? Como 300 de población, ya tu muestra te va a reducir a 100, 90. Ah, sí, 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 doctora, ya lo entendí, gracias. Ujú.